¿En qué piensas cuando se habla del desperdicio de alimentos? ¿Qué ves? Para la mayoría de las personas, el desperdicio de alimentos es la comida que se desecha en las casas, los mercados, restaurantes, durante el transporte o por problemas en el almacenamiento. Pero, ¿y si el problema va más allá de lo que se tira a la basura? ¿Y si la mejor forma de evitar el desperdicio de alimentos y dirigirnos a una sociedad sustentable dependiera de nuestras decisiones de consumo? En el sistema alimentario global, un 30% de los alimentos, entre 30 y 50%, se desperdician, no llegan al consumidor final. Si esos alimentos no se desperdiciaran, podrían servir para alimentar a 3.000 millones de personas más. Entonces, mucha de la discusión a veces de decir, es que necesitamos más comida. No, lo primero que necesitamos es hacer más eficiente la producción de esa comida. Pero aparte, si la gente tuviera una dieta de tipo vegetariano, en vez justamente de depender de carnívora, los recursos serían suficientes para alimentar a 3.000 millones más de personas. Como sociedad, en la actualidad, con toda la modernidad y todo el acceso a la información con la que contamos, es nuestra obligación el saber, conocer el origen y el proceso por el cual pasan todos los productos y servicios que consumimos cotidianamente, como es claramente el caso del alimento. Es realmente lamentable ver que sectores académicos del campo de las ciencias biológicas, ambientalistas, conservacionistas, ecologistas, no estén considerando todavía la gravedad y la problemática del consumo de los productos animales, que nos está trayendo muchas consecuencias a nivel social, ambiental, económico y ético. La producción industrial de alimentos de origen animal, entendiendo por esta no solo la carne, sino también el pescado, el marisco o los derivados lácteos, huevos, etc., pues genera muchísimos impactos al medio ambiente, ¿no? Hoy en día el sector de la producción industrial de carne sea el sector que más contribuye al cambio climático, ¿no? Ese gran sistema alimentario lleva actualmente aproximadamente el 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos, un cuarto de las emisiones mundiales están relacionadas con la forma en que nosotros, todos los recursos que movilizamos, digamos, para poder tener la comida en nuestra mesa, ¿no? Dentro de ese sistema, actualmente una gran parte del impacto viene exactamente por la ganadería y está derivada sobre todo porque nada más en términos de la eficiencia energética, ¿no? Para producir una kilocaloría de origen vegetal se necesita una cantidad de energía, y para producir una de origen animal equivalente, digamos, necesitas por lo menos 10 veces más recursos, ¿no? Entonces 10 veces más cantidad de tierra y valores mucho mayores en energía y en agua. Entonces, dentro de ese 25, pues la ganadería seguramente es más de la mitad, seguramente hasta puede ser casi 3/4 del problema. Ese consumo de carne está dictado por los mercados mundiales, y entonces, como el ritmo de vida de los Estados Unidos o de China o de países desarrollados son los que marcan cómo nosotros nos tenemos que comportar y qué es lo que tenemos que comer. Si tú ves, la mayoría de esos países o la mayoría de las personas en esos países, el ideal es comer una parrillada por día o comer unas hamburguesas por día o pasando un día. Pero la cantidad de ese consumo, o sea, ese consumo no es sustentable. La agricultura animal produce 130 veces más desechos que los desechos que producen los humanos. Afecta a la conservación de diferentes ecosistemas, desde los terrestres hasta los marinos. Afecta a la conservación de la biodiversidad en general. Bueno, las estimaciones científicas sobre cuándo se van a agotar las pesquerías más o menos las sitúan en torno a la mitad de este siglo, ¿no? Esta intensificación tan grande de las pesquerías genera muchas muertes accidentales de otras especies marinas, ¿no?
Según un estudio, el consumo de alimentos de origen animal no solo es una de las principales causas del cambio climático, sino que también es el principal conductor de la pérdida de hábitat, la pérdida de suelo, contaminación de nutrientes y disminución en las poblaciones de depredadores y herbívoros silvestres. Existen relaciones claras hoy en día entre el abuso de alimentos de origen animal y toda una serie de enfermedades, ¿no? Desde la epidemia de obesidad que hay en países como Estados Unidos o México, hasta enfermedades cardiovasculares, diabetes, diversos tipos de cáncer, etc., ¿no? Pues los propios trabajadores de la industria pues están sometidos en general a situaciones muy injustas, ¿no? Por ejemplo, para el caso de Estados Unidos es bien conocido que la inmensa mayoría de los trabajadores en mataderos son inmigrantes sin papeles, en situación ilegal, están en una situación vulnerable y de esta manera pues no tienen derecho a sindicalizarse, no tienen acceso a sanidad en caso de tener algún accidente. Y estamos hablando de una industria que es particularmente peligrosa. Están trabajando a gran velocidad, con cuchillos, con punzones, elementos cortantes, máquinas con capacidad de mutilar, ¿no? Y esto pues obviamente genera accidentes con frecuencia a personas que en definitiva no tienen derechos de ningún tipo, ¿no? Y que son obviamente pues una mano de obra para la industria pues desechable, ¿no? Se sabe también que muchos de estos trabajadores de la industria, ¿no? Sobre todo aquellos que matan a los animales, ¿no? Pues sufren una situación anormal, ¿no? De normalización de la violencia, que con frecuencia luego se traslada al ámbito doméstico o que puede generar situaciones de adicciones, ¿no? Alcoholismo. Existe un vínculo claro entre la producción industrial de alimentos de origen animal y la desigual distribución de alimentos luego en la población, fundamentalmente porque al menos 2/3 de los cereales que se cultivan se dedican no directamente al consumo humano. Es un desperdicio de alimento que pudiera estar o que pudiera dirigirse directamente hacia el consumo o para el consumo de los humanos, considerando que ya en la actualidad no es necesario consumir productos animales para poder vivir bien. Estamos hablando ya no solo del impacto ambiental, el desperdicio de recursos, de tierra, de alimento, de semillas, sino también del impacto hacia las vidas de otros. Se están desperdiciando vidas. Hoy en día se asesinan aproximadamente entre 50.000 y 70.000 millones de animales al año. Esto solo considerando a los animales terrestres ocupados en el sector de la explotación para el consumo humano o la alimentación. Esto quiere decir que por cada uno de nosotros 10 millones de animales se matan al año. Animales que comparten con nosotros la capacidad de sentir y de estar conscientes de su sintiencia, vivir experiencias como lo es la felicidad, el placer, el dolor, la tristeza. Y ya hay una vasta cantidad de estudios científicos en los cuales que se han realizado bajo diferentes contextos en diferentes países con diferentes modelos de producción y consumo alimenticio, y todos llegan a la misma conclusión. El dejar de consumir animales en la alimentación y convertirte en un vegetariano estricto es la dieta que menor impacto ambiental genera en el ambiente y llega a reducir nuestra huella de carbono o nuestra huella ecológica hasta en un 50%. Ya hay un consenso científico en el que se asegura que es completamente saludable y es completamente viable para cualquier etapa de la vida humana, desde la lactancia hasta la senectud, el consumir productos que no tengan o que no sean de origen animal forzosamente. Se puede ser vegano en cualquier etapa de nuestra vida. El veganismo no es una dieta,
Es una postura ética y política que nace de la necesidad de reconocer y visibilizar los derechos básicos de los animales no humanos. Es el reflejo de un ideal antiespecista, es un deber moral que tenemos con todos los seres sintientes y conscientes de respetar sus derechos básicos a la libertad, a la vida, a la felicidad. Esos deberes morales que les hemos reconocido a las personas sin importar su raza, su color, su estatus económico, su origen geográfico, su edad, su sexo, su orientación o su identidad. ¿Por qué no también incluir la cuestión de la especie? Porque ya no es necesario consumirlas, ya no es necesario explotarlas, ya no es necesario acabar con ellas. Dejar unos cuantos productos y cambiarlos por unas alternativas muy vastas en un país megadiverso que nos está brindando ya nuevas alternativas de alimentación, como lo son los restaurantes veganos o muchísimos platillos vegetarianos. Comida No Bombas es una red de colectivos mundial que se dedica a la recuperación de los alimentos. Inició como parte de activismo contra el desperdicio de alimentos y contra la guerra. Y es por eso que también la comida es vegana, que no contiene ningún ingrediente de origen animal. Por eso se llama Comida No Bombas, porque pues ofrece comida en vez de estar como propiciando guerras y violencia. La comida debe ser para todos, es un derecho. Creemos que se debe de compartir y que pues es algo necesario, ¿no? Y nos lo hacen ver como un lujo. No se puede hablar de libertad mientras sigas manteniendo esclavos. No se puede hablar de equidad, de justicia y demás cuando sigues repercutiendo los mismos patrones de injusticia de los cuales supuestamente estás en contra, ¿no? Entonces, para mí es fundamental incluir el tema de veganismo y de antiespecismo en nuestras actividades. Vivimos en un sistema capitalista en el que la hiperproducción está en todos lados y pues la comida no se salvó de esto. Y tratamos que lo que hacemos no sea visto solo como algo buena onda, como una onda caritativa, sino que quede claro el mensaje de activismo que hay, como por lo que estamos luchando, estamos directamente recuperando lo que el capitalismo desechó. Acción directa mucha gente lo sobreentiende solamente como tomar armas o romper cosas o algo así, ¿no? Pero hay acciones directas como esta, como llevar platos de comida a la gente que lo necesita. Eso es una acción directa. Acción directa implica involucrarse de manera específica en una problemática en particular y accionar, ¿no? Cuando vamos con los locatarios de mercados, tianguis, a pedirles como su merma, pues ellos son conscientes del desperdicio que hay de por medio y nunca nos han negado, ¿no? Incluso ellos nos mencionan como que sí podemos ir más seguido, que les avisemos cuando podemos ir, porque pues saben, ¿no? Como la cantidad que se tira. Y el invitar también a que ellos y ellas pues se animen a crear sus grupos, no le tienes que pedir permiso a nadie, simplemente te juntas con las personas que tú tengas confianza, creas una comunidad. No es justo que sigamos masacrando a los animales, no es justo que los tengamos enjaulados. ¿Cómo la gente nos puede decir que nosotros nos vamos a morir por comer plantas, mientras son más sanas y nutritivas? También contribuimos no nada más a liberar a los animales de su explotación, a liberar a la tierra de la contaminación del agua, la erosión del suelo, la desaparición de bosques, de selvas. Ya basta de explotación, basta de esclavitud, liberación animal. Y depende de nosotros como individuos generar esos impactos o generar esos cambios que el planeta necesita. No podemos estar esperando a que las sociedades, a que los gobiernos, a que juntas mundiales, organizaciones internacionales tomen cartas en el asunto. Es una cuestión que nos involucra a cada uno de nosotros. Se puede hacer cátedras sobre las problemáticas y demás, pero si nunca te involucras, o sea, verdaderamente no va a haber un cambio. Y si verdaderamente nos interesa eso, lograr un cambio, pues hay que hay que participar en ello, no solamente quejarnos porque eso es muy fácil, sino la cuestión es hacer las cosas.